Vamos a estar hablando de las diferencias entre la diabetes 1 y la diabetes 2. Así que es muy importante que encontremos dentro de esta información qué nos va a hacer diferentes si estamos en un padecimiento o en una condición de diabetes 1 o en una condición de diabetes 2. Claro está que existen otros tipos de diabetes, pero el día de hoy nos vamos a centralizar en estas dos más importantes. Entonces, para comenzar, primero debemos recordar qué es la diabetes, ¿sí? La diabetes, vamos a comenzar diciendo que es una condición que se va a caracterizar porque van a existir concentraciones elevadas de glucosa o de azúcar en sangre. ¿Y esto por qué razón? Bueno, esto se debe a que existe una deficiencia en la secreción de insulina y tú te estarás preguntando, ¿qué es insulina? Bueno, la insulina es una hormona y esta hormona se va a producir en un órgano que se llama páncreas. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Bueno, primero que nada, la insulina hace que la glucosa pueda ingresar a nuestras células del cuerpo para que ésta pueda llegar a la sangre, ya que la glucosa o azúcar, si quieres vamos a llamarla así, es una de las fuentes más importantes de energía de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que la insulina cumpla esa función. Pero en el momento de que no exista la insulina o que esta insulina no pueda realizar su trabajo de manera correcta, vamos a presentar una condición de altos niveles de azúcar. Como les mencionaba al principio, vamos a hablar de dos tipos de diabetes muy importantes, ya que existen otros tipos de diabetes que más adelante vamos a estar mencionando. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre cuál es la característica de la diabetes tipo 1. ¿Sí? Antiguamente se le conocía de otra forma, porque normalmente solíamos separarla entre la diabetes de los niños y la diabetes de los adultos. Ahora las estadísticas, la epidemiología de cada una de ellas nos va orientando a que realmente todos estamos expuestos a padecer de esta enfermedad y ahora vamos a ver por qué. Si hablamos únicamente de lo que es la diabetes 1, lo primero que tenemos que explicar es que la diabetes 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué es una enfermedad autoinmune? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Bueno, esto significa que el propio sistema inmunitario de nosotros o el sistema de defensa que tiene el cuerpo, que es lo que nos defiende de las cosas externas que pueden entrar a nuestro cuerpo, infecciones, enfermedades, todo este sistema, lo que va a hacer es que va a destruir las células que son las encargadas de producir esta insulina. Como lo mencioné al principio, la insulina se produce en el páncreas y hay unas células que tienen un nombre y se llaman células beta y se encuentran en el páncreas y son las encargadas de producir esta insulina. Cuando el cuerpo destruye estas células, definitivamente no existirá o simplemente se origina una deficiencia total de insulina en nuestro cuerpo. Otra característica que es muy importante resaltar dentro de la diabetes 1 es que su mayor incidencia es en niños, en adolescentes, en jóvenes, ¿sí? Como mencionaba, actualmente se sabe que puede desarrollarse en adultos, ¿verdad? En algún momento, esta deficiencia total de insulina hará que esta persona se vuelva dependiente a una insulina exógena, una insulina que tiene que inyectarse para poder cumplir esa función. La diabetes 1 constituye menos del 10% de todos los casos aproximadamente. Imagínense, 10%. Y muchos de estos pacientes, todos van a depender de insulinas exógenas. Hay diferentes tipos de tratamiento, diferentes tipos de insulina, pero esto va a depender muchísimo de la individualidad de cada persona, porque esto es individual. No podemos pensar que un tipo de insulina va a ser la misma para todos, ya que cada persona va a necesitar un patrón diferente de tratamiento. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que este tratamiento se vuelve y se tiene que tratar a través de un equipo multidisciplinario, doctores, ¿verdad? Médicos, principalmente nutricionistas
y, ¿por qué no?, algunas personas que nos van a ayudar a hacer una actividad física. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2, ese es un tipo de diabetes que tenemos que tener ojo y cuidado. ¿Por qué razón? Porque representa el 90 al 95% de los casos que existen actualmente. Realmente hay estudios que proyectan que mucha, gran parte de la población puede llegar a padecer esta condición. Y esto se asocia muchísimo al estilo de vida. La diabetes tipo 2 va a ser la consecuencia de un defecto progresivo en la secreción de insulina, ¿sí? O también puede deberse a que exista un incremento en la resistencia de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Se oye todo muy complejo, pero realmente es muy sencillo. Primero tenemos que entender que poco a poco esa insulina va a dejar de producirse. O puede ser que esa insulina no cumpla su papel correcto y exista una resistencia. Y entonces al momento de no cumplir su función, puede producir niveles altos de glucosa o azúcar en sangre. Entonces, este es un tipo de diabetes que generalmente se conocía que era una diabetes del adulto nada más. ¿Por qué razón? Porque era un adulto ya grande, mayor, que puede ser de forma orgánica, puede ser de forma hereditaria, que simplemente su insulina deja de producirse y se encuentra bajo esta condición. Pero actualmente, como es un tipo de diabetes que está muy relacionada a nuestros estilos de vida, ¿sí?, la podemos encontrar en niños también. Esto es un aumento que hemos visto en los últimos años, que niños ya pequeños que padecen de sobrepeso o de obesidad, incluso de superobesidad, ya padecen de esta condición. Entonces es muy importante hacer el énfasis de que realmente todos estamos expuestos a padecerlo. La diabetes tipo 2, dentro de sus factores de riesgo, puede ser genética, que quiere decir que puede presentarse dentro de las familias, pero a veces puede ser que un familiar la padezca y ningún otro familiar pueda padecer diabetes. O puede ser que nadie de la familia la padezca, pero exista alguien que sí la va a padecer. ¿Por qué razón? Porque es un tipo de diabetes que se va a relacionar con el sobrepeso, se va a relacionar con la obesidad, se relaciona mucho con la hipertensión arterial, también se relaciona con niveles anormales de colesterol y triglicéridos e incluso en algunos casos se puede relacionar con síndrome de ovarios poliquísticos, lo cual ocurre actualmente en muchas mujeres. O incluso también en aquellos pacientes que presentaron en algún momento de su vida pancreatitis aguda. Entonces es muy importante conocer la historia del paciente, evaluar bien la vida, el estilo de vida, el tipo de comida, la cantidad de comida, las horas, si hace actividad física, si no hace actividad física y su predisposición genética para orientar al paciente y poderle decir y diagnosticar qué tipo de diabetes es más propenso a padecer, ¿sí? Si hacemos un resumen dentro de una y otra, aquí tenemos lo más importante de cada una. Vamos a empezar con la diabetes tipo 1. Primero que nada, sabemos que la diabetes tipo 1 no existe producción de insulina. Sabemos que no va a haber esa producción y que definitivamente vamos a depender de un tipo de insulina exógena. Otro es que es un diagnóstico conocido. Es mucho más fácil persona que padezca diabetes tipo 1 vaya con el doctor, vaya con el médico y el médico le pueda decir que su diagnóstico es diabetes como tal, porque no existe esta producción. Otra cosa muy importante es que no existe cura para esta condición. Entonces, es bien importante que las personas conozcan el manejo que tienen que tener con el tipo de insulina para que ellos puedan tener una vida y una calidad de vida correcta, ¿sí? Y hay algo que hay que recalcar dentro de este grupo de diabetes, porque normalmente muchas personas asocian este tipo de diabetes con una persona que le gusta mucho el consumo de azúcares, que tal vez es una persona con sobrepeso, pero cuando se padece de diabetes tipo 1, son personas que a veces no suelen ser obesas, ¿sí? Son personas que dentro de su cuadro clínico podemos encontrar náuseas, podemos encontrar todo el tiempo la sensación de boca seca,
A veces estos pacientes tienen inapetencia, entonces no quieren comer, no tienen la necesidad de un alimento en específico, simplemente se mantienen cansados, se mantienen exhaustos, les cuesta dormir, ¿verdad? O sea, tienen mucho de estos cuadros clínicos, pero creo que de los más importantes es que dentro de la diabetes tipo 1 vamos a encontrar un paciente que va a aumentar su frecuencia urinaria, va a aumentar su sed, o sea, es una sed que realmente todo el tiempo está tratando de tomar agua, pero nunca se le quita la sed, porque tiene esa sensación de boca seca. También son personas que puede ser todo lo contrario. No son inapetentes, pero pueden padecer de mucha hambre. Hambre todo el tiempo. ¿Por qué razón? Como ya lo mencioné al principio, la glucosa es una fuente de energía muy importante para el cuerpo y al momento de que esto no esté funcionando bien, el cuerpo decide pensar que no tenemos energía. Entonces todo el tiempo está buscando la sensación de hambre para conseguir esa energía exógena de afuera. Y también tienden mucho a perder de peso de forma inexplicable. ¿Y por qué razón? A veces muchas personas que padecen diabetes deciden llevar una dieta individual, por supuesto, pero una dieta muy restrictiva. Entonces, todo el tiempo tienen hambre y pueden perder su masa muscular, por lo que es muy importante que este tipo de dieta para estos pacientes sea individualizada y que sea bajo las condiciones de una nutricionista, ¿sí? No puede prevenirse. Esto es muy importante conocer. La diabetes tipo 1 simplemente no se puede prevenir. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que padecemos de este tipo de condición, porque no vamos a poder hacer más que aprender a través de un conteo de carbohidratos, una mejor terapia nutricional, a eso me refiero, y también un tratamiento de insulina correcto para que se pueda ajustar a mi patrón de alimentación. Ahora, cuando hablamos de la diabetes tipo 2, esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de que existe una producción de insulina insuficiente, ¿sí? Pero sí hay producción de insulina. Lo que pasa es que no es la cantidad correcta o simplemente no está cumpliendo con su función correcta en el cuerpo. Acá también logro recalcar que es un diagnóstico desconocido. ¿Por qué razón? Existen muchas personas actualmente en el mundo que no conocen que tienen diabetes, porque no llevan su control médico, porque no tienen sus controles de glucosa, de azúcar en sangre periódicamente, o simplemente por lo menos una vez al año no lo tienen, entonces desconocen que padecen de esa enfermedad. A lo mejor sí tienen algún signo, algún síntoma, pero lo asocian a otra cosa porque piensan que como no hay nadie dentro de la familia que la padece, ellos no la van a padecer. Entonces suele ser de un diagnóstico desconocido, ¿sí? Como lo mencioné, la diabetes tipo 2 está relacionada mucho con estilos de vida. Una persona que es sedentaria, que tiene sobrepeso, que padece obesidad, que pasa mucho tiempo sentado frente a una pantalla, que no duerme bien, eh, que se automedica incluso, ¿verdad? Tiene sus descontroles de los horarios de la comida, genera una prioridad hacia algún tipo de alimento, grasas que no son grasas sanas. Entonces, todo esto se va a relacionar muchísimo con la diabetes tipo 2. Por eso es que la diabetes tipo 2 crea una importancia muy grande dentro de la población, dentro del mundo, porque es una enfermedad crónica que sí podemos prevenir. Realmente está en nuestras manos hacer el cambio correcto para cambiar y no seguir padeciendo esta condición, porque debemos recordar que las dos van a tener condiciones graves, van a tener consecuencias graves. Entonces, sí tenemos que llevar un control para cada una de ellas y evitar caer dentro de esas consecuencias que voy a estar mencionando más adelante. Cuando hablamos del tratamiento, bueno, el tratamiento es realmente algo que es muy clínico. Esto lo maneja directamente un doctor, ¿verdad? Pero siempre es importante conocer cuál sería el tratamiento correcto para esta persona. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, sabemos que se debe de administrar un tipo de insulina. Puede ser una insulina
que se encuentre dentro de una bomba, puede ser una insulina que tiene que ser inyectada, puede ser, hay diferentes tipos de insulina, ¿sí? Y dentro de la dieta tenemos que ajustar la cantidad de insulina. Las personas que padecen de diabetes saben que toman cierta cantidad de unidades de insulina al día para controlar sus niveles de azúcar, pero también va a depender mucho de la alimentación que el paciente lleve, ¿verdad? Es muy importante conocer que tenemos opciones para poder comer de todo. Lo que pasa es que la cantidad es la que tenemos que estar pendientes en cuál va a ser nuestra elección, qué tipo de carbohidratos tenemos que incluir en nuestra alimentación. La diabetes tipo 1 ¿se puede realizar actividad física? Claro que sí, porque es muy importante saber que no necesitamos de esa pérdida de masa muscular, porque al tener una pérdida de masa muscular podemos encontrar consecuencias muy graves y hacer nuestro cuadro clínico muy deteriorado. Debemos de controlar los niveles de azúcar diarios. Son personas que todo el tiempo tienen su glucómetro y se controlan el azúcar antes, durante, después, antes de ir a entrenar, durante el entrenamiento, después del entrenamiento. Cabe recalcar que los niveles de azúcar va a depender mucho de cada persona. Sí existen parámetros en lo que las asociaciones y las recomendaciones diarias nos brindan para darnos una idea de si nuestro azúcar es la correcta. Pero depende mucho de cada persona, depende de la actividad que va a hacer, depende de la insulina que se está inyectando, depende del tipo de dieta. Entonces es muy importante hacerlo. Ahora, también tenemos que tener un cuidado en el control de la presión arterial porque sabemos que existe alguna consecuencia en circulación, ¿verdad? En microcirculación, en los vasos sanguíneos. Entonces es muy importante estar checando la presión arterial y también controlar nuestros niveles de colesterol. Entonces eso es el tratamiento que debemos de tener cuando se padece de diabetes tipo 1. ¿Qué pasa cuando se padece de diabetes tipo 2? Bueno, cuando se padece de diabetes tipo 2, a veces el tratamiento no es exactamente la insulina. El tratamiento de la insulina puede ser ocasional, puede ser que existan picos o puede ser que existan periodos en los que esta persona o no tuvo el control correcto y va a necesitar de insulina, pero de lo contrario, a veces solo consumen algún antidiabético oral ocasionalmente o simplemente la dieta llega a ser tan importante para este paciente y todo lo que conlleve la dieta, el tipo de alimento, la suplementación, la preparación, la combinación de alimentos, va a ser muy importante para lograr prevenir la diabetes o por lo menos manejarla dentro del cuadro cuando ya se hizo el diagnóstico. La actividad física también es un papel muy importante que juega dentro de la diabetes tipo 2 porque a veces suele suceder que existe esta resistencia insulínica que les mencionaba y entonces el ejercicio va a ayudar a que exista una mejor función dentro de las células y entonces las células puedan aperturarse para ese azúcar y utilizarla como energía. Por eso mismo la actividad física es muy importante. Se debe de controlar los niveles de azúcar en sangre periódicamente. A diferencia de las personas que padecen diabetes tipo 1, que debe de ser diario e incluso varias veces en el día, una persona que padece de diabetes tipo 2 puede controlar sus niveles de azúcar este, cada cierto tiempo, no tan seguido como una persona de diabetes tipo 2. Lo que sí se debe de hacer dentro de la diabetes tipo 2 es control de presión, triglicéridos, colesterol, peso, sobre todo, ¿verdad? Horas de sueño, si es sedentario, si es una persona activa, todo esto va a ayudar al tratamiento de esta condición. Entonces, estas son las dos grandes diferencias que tenemos que tomar en cuenta. Y si ustedes si ustedes se dan cuenta, la dieta es el pilar más importante y como lo mencioné, todo lo que involucre nuestra terapia nutricional. Eso va a ser la base de ambos tipos. Por eso es muy importante conocer mi peso, la cantidad de energía que necesito y la cantidad de macronutrientes que debo de consumir. Ahora, ¿cuáles van a ser las coincidencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? ¿Cuáles van a ser esas coincidencias? Bueno, primero que nada, sabemos que si llegamos a un punto crónico de tener esta condición, este padecimiento,
y no asistimos a algún doctor y no vamos con la nutricionista, no cambiamos nuestros hábitos de alimentación, no hacemos absolutamente nada al respecto, entonces puede ser que ocurran consecuencias graves, como por ejemplo, puede ser que ocurra problemas de trastornos óseos, problemas de articulaciones. Hay un problema muy grande que es la cicatrización, ¿verdad? El problema de cicatrización. Una persona que padece de diabetes le es muy difícil cicatrizar, entonces tiene que tener cierto cuidado, por ejemplo, con sus pies para evitar que le pase un pie diabético para que pueda suceder algo así. Y otra cosa muy importante dentro de las personas que padecen de diabetes es que tienen que cuidar mucho la función renal, porque si nosotros no hacemos nada al respecto y esos niveles de azúcar siguen aumentando, pueden dañar nuestros riñones. Entonces, ya sea que se padezca de diabetes tipo 1 o se padezca de diabetes tipo 2 y no hacemos nada al respecto, vamos a poder padecer de este tipo de consecuencias un poco más graves, ¿verdad? Que ya son complicaciones que van a deteriorar muchísimo nuestra salud. Entonces es muy importante que desde el principio nosotros nos enfoquemos en cuál va a ser el tratamiento, cuáles son nuestros niveles, qué tipo de comida debemos incluir en nuestra alimentación para poder evitar esto, ¿verdad? También vamos a encontrar dentro de las personas que padecen diabetes y en ambas problemas de visión. Y eso también es algo que tiene que estar dentro del control que tenemos que llevar a cabo anual o periódicamente, ¿verdad? Ver nuestros ojos, ver nuestra función renal, ver cómo está nuestra salud ósea, ver cómo está nuestra masa muscular, porque la masa muscular no puede deteriorarse, porque si se deteriora, pues nos va a enfermar mucho más. Hay algunas personas que padecen de problemas de encías, de dientes, de dentadura, y como mencioné, la cicatrización de estas personas son un poco, es pobre, ¿verdad? Entonces tenemos que alimentarnos de una forma correcta y llevar nuestro tratamiento correcto. Bien, ¿cuáles debieran de ser las recomendaciones finales? Bueno, primero tenemos que clasificar qué tipo de diabetes padecemos, ¿sí? Debemos de poner atención y en nuestra familia, en evaluar si en nuestra familia existen casos de condición de diabetes. Entonces tenemos que enfocarnos a ver qué tipo de diabetes padecemos. Ya sabiendo qué tipo de diabetes padecemos, entonces va a ser mucho más fácil llevar a cabo un plan de tratamiento. La terapia nutricional es realmente el tratamiento base para cualquier tipo de diabetes, para cualquiera. El día de hoy solo mencionamos la uno y la 2, pero la terapia nutricional es importante para cualquier condición. Entonces, debemos de recordar que no es que exista restricción de alimentos por completo, totalmente, ¿sí? Sino que es abocarnos a un profesional de salud que nos pueda explicar de qué forma podemos llevar el control de la cantidad de alimentos que debemos ingerir, sobre todo dentro del grupo de los carbohidratos, que es el grupo de alimentos que más nos pueden afectar si los consumimos en exceso. Pero no significa que vamos a restringir por completo alguno. Otra cosa que debemos de cuidar, independientemente qué diabetes se padece, es el consumo de grasas que son dañinas para nuestra salud, como por ejemplo estas grasas que son grasas trans o estas grasas saturadas que pueden pues realmente llevarnos a un cuadro clínico que nos dañe más, ¿verdad? ¿Qué se requiere para llevar a cabo este tratamiento? Lo primero que nada es ir con un médico que diagnostique a través de una historia clínica qué tipo de diabetes padeces. Segundo, aprender a llevar el control de la glucosa, aprender a llevar el control de los niveles de azúcar en sangre. Tú tienes que tener dentro de tu plan de trabajo cuáles son los niveles que van a ser recomendados para ti. Independientemente existan niveles que son recomendados para una población en general, recordemos que todo es individual, ¿sí? Después de asistir con el doctor ya te orientará qué tipo de tratamiento, si es diabetes 1 o si es diabetes 2, entonces inmediatamente vas a tener que ir con una nutricionista para que la nutricionista te dé los puntos claves para comenzar una terapia nutricional. Si necesitas suplementación, definitivamente va a entrar dentro de la alimentación. Así que recuérdate que la terapia nutricional y médica es individualizada. Y posterior a eso, cambiar los hábitos. Puedes comenzar a ser un poco más activo, olvidarte del sedentarismo,
tener un mejor control dentro de tu alimentación, por ejemplo, que no sean alimentos bajos en nutrientes e incluir alimentos que tengan una buena cantidad de nutrientes sin exceso ni deficiencias, para que entonces tu masa muscular, tu cuerpo y el control de lo que es tu masa ósea, articulaciones, vista, encías, se encuentre en buenas condiciones. Como te menciono, ya como por último, es una persona puede padecer diabetes. Realmente toda la población podría padecer de diabetes y está en nuestras manos hacer ese cambio para evitar y prevenir llegar hasta esta condición, ¿verdad? Y si ya la padeces, el mejor consejo que te puedo dar es no sueltes nunca al equipo multidisciplinario que va a hacer, que te va a ayudar a mejorar y a mantener de una forma saludable una calidad de vida mucho mejor. Entonces, ese es el tratamiento idóneo que tú tienes que seguir. Consulta a un profesional de salud y esto ha sido, pues, realmente el contenido que he trabajado para ti.